nos vinimos a República Dominicana. Estamos en República Dominicana, en el centro colonial de República Dominicana. Una temperatura espectacular y vamos a hacer un video para que ustedes conozcan lo que es el casco de la República Dominicana, el casco colonial, una de las ciudades más antiguas de América, Santo Domingo, su catedral, el parque, la Casa Colón, todo. Vamos a dar una vuelta para que ustedes conozcan lo que es la República Dominicana. Lleva el nombre de Calle de las Damas, la calle más importante porque fue la primera calle que se construyó en piedra. Y todos estos palacios que la rodean a mano derecha y a mano izquierda fueron las casas de aquellos grandes conquistadores, ya que todos tenían que vivir aquí porque este era el eje central, ya que era donde partían. Tenemos tres casas coloniales muy importantes que hoy en día es un hotel. La parte blanca vivió la familia española más rica y más apoderada de dinero en época de la colonia, quienes fueron los Dávila, ya que esa familia vino con su fortuna de España, que la crecieron más, porque vinieron enviados por la misma reina Isabel con el cargo de primer regidor, primer oidor de la Real Audiencia, y luego aquí ellos se hicieron dueños de la minería y la caña de azúcar. La parte de piedra de otra casa fue la casa de Fray Nicolás de Obando, tercer gobernador de la isla, pero quien inicia la construcción colonial en esta parte en piedra, 1502-1519, ya que todo esto originalmente empezó la construcción de la otra parte del río, pero fue totalmente en madera. La otra parte blanca fue la casa de Francisco Pizarro, conquistador de Perú. Al final, donde se ve la bandera, vio Rodrigo de Bastida, conquistador y adelantador de Santa Marta en Colombia. A mano derecha, cuando vayan caminando, van a ver una casa que dice última morada de Cristóbal Colón, fue la casa de Cortés, el conquistador de México. Pero sí, realmente aquella que se ve allá al fondo es lo que se dice Alcázar de Colón. A mano derecha se dice Alcázar de Colón por el apellido, ya que allí vivieron tres generaciones de la familia Colón. Bartolomé Colón el hermano, Diego Colón el hijo, la esposa del hijo, María de Toledo, porque ya en ese entonces Cristóbal Colón no conoció nunca su palacio. El palacio empieza la construcción del 1511 en adelante, y Cristóbal Colón parte en el 1501 a darle la vuelta al mundo, la cual no lo logró porque murió en el 1506 en Valladolid, en España. Entonces, aquí tenemos lo que es la calle más importante de América y todo el Nuevo Mundo, que hoy en día se llama Calle de las Damas. Luego, a mano derecha, para allá está lo que es la Catedral Primada de América, donde tuvieron los restos de Cristóbal Colón por más de 400 años, hasta el día 6 de octubre del 1992, que se llevaron a un monumento que está de la otra parte del río, que se llama Faro a Colón, la cual fue construido originalmente solamente para llevar los restos del almirante Nilsson. Entonces, vamos a caminar, como les reitero, por la Calle de las Damas. Al frente tenemos lo que es la plazoleta María de Toledo, con honor a la esposa de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Hoy en día, las tres casas coloniales, la de Francisco Pizarro, la de Obando y la de los Dávila, es el Hotel Nicolás de Obando Odelpa, uno de los hoteles más completos de toda la zona colonial. María de Toledo, la esposa del hijo de Diego Colón, con honor a ella es que la calle lleva el nombre de Calle de las Damas. Y aquí podemos observar cuando en el 1936 el dictador Trujillo, el dictador que tuvimos acá por 31 años, desde el 1930 hasta el 61, le cambió el nombre de la ciudad y le puso el nombre de él.
En el 1936 hasta el 61, Santo Domingo se llamó Ciudad Trujillo. Lo que ustedes visitan actualmente es el Panteón de la Patria, antigua iglesia y convento de los jesuitas, una de las últimas contribuciones a pueblo español, desde 1714 a 1745, siglo XVIII. Aquí es donde hoy en día descansan los restos de cada ellos que lucharon para darnos la independencia de Cuba y España. Hay 48 por acá. La lámpara que tiene un techo fue un regalo que hizo el general Franco de España, Trujillo. Franco era dictador español, Trujillo de la República Dominicana, por 31 años, desde 1930 hasta el 61. Aquí parte del piso original, de época de la colonia, piedra de coral. Desde el mármol que la vecina italiana, restaurado. La moderna, la lámpara que se apaga, solo tiene que estar encendida para mantener la memorial. Allí está Concesión Bona, quien fue la mujer que hizo la bandera nuestra. Primer presidente de la República, el tercero, general Pedro Santana, 1844, luego que nos separamos de Haití. La pintura que tiene el techo simboliza el apocalipsis, todo el techo termina advirtiendo la muerte, la derecha la vida o la resurrección. Se pintó en el 1958. María Trinidad Sánchez, que hizo los colores para la bandera nuestra. José Reyes y Emilio Perón hicieron la letra y la música para el himno. General Santo Santiago Rodríguez, Pablo Patillo, primero un general y luego un presidente popular en su provincia, Santiago Rodríguez. Conoce ya el Larimar, la piedra nacional dominicana, que es la piedra del amor. La fábrica está apenas 1 minuto, donde usted puede ver cómo hacen todo. Nos vinimos a una tabaquería dominicana. Yo no conocía que en Dominicana existía tabaco, pero bueno, es tierra también del Caribe. Me imagino que está cerca de Cuba y tiene toda esta clase de... Mira esos cigarros. Qué belleza de cigarros. Pero tienen una marca específica que se llama Caoba. Y tienen con el símbolo, si usted alcanzamos a ver allí, mira, tiene el símbolo ahí con la bandera dominicana y todo esto. Tenemos, bueno, es algo extraño porque aquí dice, mira, precio fijo. Solamente el precio siempre se varía de acuerdo al cliente, ¿no? Pero tenemos una persona que nos va a indicar un poco sobre esto, cómo es el tabaco dominicano. Buenas tardes, good afternoon, my name is Richard, mi nombre es Richard. La diferencia del cigarro cubano con el dominicano. El cigarro cubano es un cigarro abierto, mientras que el cigarro dominicano es un cigarro variante que tiene cambio porque tiene una combinación de 5 hojas. Y así como son las hojas que son de diferentes cosechas y años, así mismo es el cigarro. ¿Cuál es la área cigarrera de República? La más popular hasta ahora es la parte norte. Se encuentra y se llama Tamboril. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Vamos a colocar en nuestras redes sociales, así que la gente puede venir. ¿Cómo se llama el negocio? Caoba Cigar. If you want to look very nice, good cigar, just contact to Caoba Cigar in the website. ¿Tienes Facebook y todo? We have everything. Que la gente, bueno, ahí. The website, if you want to connect to website and you want to buy by paper, you pay by your credit card and I send in your house. It's okay, you live in Canada, United States, any place, you receive the cigar. Caoba Cigars.
All right, perfecto. Muchísimas gracias. Thank you, people from Canada. Ontario.